En mi caso personal, todos estos rasgos muchas veces al no haber podido evitarlos a lo largo de mi vida, principalmente porque no sabía que la forma en que yo experimento mis sentidos es distinta a la mayoría de la población. Y además el hecho de que mi familia tampoco lo supiera y por lo tanto no hubiera la suficiente empatía para comprender por lo que yo estaba pasando, así como tampoco haber obtenido la ayuda que yo requería. Todo eso me llevó a experimentar emociones muy intensas, comenzando por la rabia. Posteriormente, al no saber qué hacer al respecto, sentía impotencia. Y al observar que a nadie más le afectaban esas cosas como a mí, eso me creaba mucha confusión y frustración. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy? A perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos. ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Continuando en la misma línea de lo que te compartí en el episodio anterior, donde te hablé sobre uno de los rasgos más notables en los autistas, que es la sensibilidad emocional. Ahora te quiero platicar acerca de otro rasgo que también tiene que ver con la sensibilidad y es el procesamiento sensorial, el cual también puede ser muy visible si realmente eres observador. Y es triste ver que este tipo de rasgos, aunque sí sea muy notable, el hecho de que en nuestra sociedad sigamos ignorando lo que es el autismo, entre otras neurodivergencias, eso hace que en vez de ser más observadores y cuestionarnos por qué esa persona reaccionará de cierta manera ante algunos estímulos, eso nos debería de llevar a generar algún tipo de interés o empatía con él o ella e investigar a qué se deberá que esté teniendo un desafío sensorial. ¿Y a qué me refiero con desafío sensorial? Bueno, primero que nada, creo que todos sabemos que al mencionar la palabra sensorial, nos estamos refiriendo a los sentidos, a los 5 sentidos que tenemos todos los seres humanos,
la vista, el olfato, la audición, el tacto y el gusto. Y si escuchaste el episodio número 7, donde te explico lo que es la poda neuronal y todo ese tema de las conexiones sinápticas que realiza nuestro cerebro, recordarás que te comenté que en las personas con algún trastorno del neurodesarrollo, este funcionamiento está alterado. O sea, no opera igual que en las personas neurotípicas. Y afecta precisamente tanto el umbral de dolor como la manera en que procesamos toda aquella información que recibimos en nuestro sistema a través de los sentidos. Y como autistas llegamos a experimentar mucha frustración porque la mayoría de las veces no está propiamente en nuestras manos controlar esos estímulos y tampoco filtrar dicha información. Así que cuando eres muy sensible, todo lo sientes más intensamente. Los sonidos, los olores, las luces, las texturas tanto corporales como gustativas. Te mencionaré los rasgos que presentan muchas personas autistas, pero no solo los autistas, sino también todas aquellas personas consideradas como PAS, personas altamente sensibles. En mi caso personal, todos estos rasgos muchas veces al no haber podido evitarlos a lo largo de mi vida, principalmente porque no sabía que la forma en que yo experimento mis sentidos es distinta a la mayoría de la población. Y además el hecho de que mi familia tampoco lo supiera y por lo tanto no hubiera la suficiente empatía para comprender por lo que yo estaba pasando, así como tampoco haber obtenido la ayuda que yo requería. Todo eso me llevó a experimentar emociones muy intensas, comenzando por la rabia. Posteriormente, al no saber qué hacer al respecto, sentía impotencia. Y al observar que a nadie más le afectaban esas cosas como a mí, eso me creaba mucha confusión y frustración. Y al llegar a ese punto, aparecía la ansiedad, muchas veces también el mutismo selectivo y la depresión. El mutismo selectivo es cuando voluntariamente dejas de hablar, de comunicarte, porque llegas a un nivel de tal desregulación de tu sistema nervioso que literalmente tu sistema se apaga. Lo que se conoce como shutdown, que es como si le bajaras al interruptor y te quedaras sin pila. O bien lo opuesto, que es el meltdown, que en vez de introyectar tus emociones, las dejas salir de forma estrepitosa. Y muchas veces este proceso de desregulación pasa desapercibido por las personas que están a tu alrededor, sobre todo cuando se trata de un shutdown, dado que para ellos no está tan mal ver que te muestres algo apático y poco verbal, sobre todo si ya te tienen catalogado como una persona pasiva, tímida e introvertida. Así que, ¿qué más da si lo exageras un poco? No es algo que llame su atención y por el contrario, el meltdown, que en este caso sería mostrarte agresivo o determinante, lo cual es interpretado por muchas personas como si estuvieras siendo grosero. Y eso te lleva muchas veces a recibir comentarios duros diciéndote que das contestaciones muy fuertes y que hieres a los demás con tus palabras, cosa que refuerza toda esa percepción de ti mismo con respecto a que eres diferente, que no encajas, que no eres suficiente, que incomodas y molestas a los demás con tu forma de ser. Y en general, la percepción de que hay algo malo en ti, conllevando mucha desvalorización, una autoestima baja y muchísimos más cuestionamientos en tu cabeza de por qué eres así, de por qué el mundo es así, y toda esa lluvia de pensamientos negativos tan intensos que contribuyen a un agotamiento mental cíclico, el cual quizá por etapas pueda disminuir, mas sin embargo, al vivir sintiéndote de esa manera
y percibiéndote diferente durante años, eso es lo que va mermando realmente tu vida diaria, en tus relaciones de todo tipo. Y todo eso te lleva a desconfiar muchas veces de tus propias capacidades para lograr cosas, lo cual también te llena de miedo y por lo tanto te haces víctima de la procrastinación y la inseguridad en ti mismo, cosa que es muy común en las personas autistas y con TDAH. Y todo esto, por supuesto, refuerza también el miedo al rechazo y al abandono. Y considerando que lo que más necesitamos los seres humanos es sentir que pertenecemos, sentirnos parte de algo, ser aceptados, pues eso como autista te forza a enmascarar, a fingir ciertos comportamientos que te hagan parecer lo más normal posible para poder ser uno más del rebaño. Mas, sin embargo, cuando te das cuenta de que no eres ni serás como el rebaño jamás, cuando empiezas a conocer el porqué de tus diferencias, a aceptarlas, a abrazarlas, a dejar de sentirte culpable por no caber dentro del molde, cuando aprendes que tienes el derecho de estar con personas y en lugares aptos, donde no te afecten las críticas ni la falta de empatía de los demás, donde no haya tantos estímulos que sobreexciten tus sentidos y afecten tu salud. Cuando entiendes todo eso, aprendes a poner límites, a alzar la voz, a ser más tú, sin miedo. Yo, Rubí, tengo la capacidad de escuchar sonidos que otras personas apenas perciben y sobre todo cuando me encuentro en un estado de desregulación, paso de ser sensible a ser hipersensible. Recuerdo que desde pequeña casi siempre he tenido problemas para dormir, desde escuchar los ronquidos de mi papá u otras personas que incluso duermen en otra habitación o que estén en la planta alta de la casa cuando yo duermo en la planta baja. Para mi suerte, he tenido parejas que en algún momento también han roncado y ha sido una tortura para mí. Por supuesto, me la paso moviéndolos durante la noche para que cambien de posición o mientras duermen o de plano los despierto diciéndoles que no me dejan dormir. Escucho cuando el agua corre por las tuberías, sobre todo cuando la casa en donde me encuentro tiene las paredes muy delgadas. También va a depender de eso. Ni se diga el ladrido de los perros, tanto si están en mi casa como los perros del vecino, las podadoras de pasto, la música y las conversaciones de las personas, incomodándome y evitando que me pueda concentrar en caso de que quiera leer algo o ver un video o hacer un taller o curso online. Y ni se diga si quiero meditar. Después de muchos intentos, recientemente he podido hallar unos auriculares en forma de diadema que bloquean el sonido. Son de la marca Sony. Aunque me quedan un poco grandes, mi cabeza es algo pequeña y el mayor problema es para dormir, porque no son nada cómodos tenerlos puestos estando acostada. No me puedo girar porque se me caen o porque los puedo romper. Pero bueno, al menos tengo algo con lo cual apoyarme. Porque los audífonos sencillos que te venden en las tiendas y esos taponcitos, al menos a mí no me sirven. Incluso una vez fui a preguntar a una de esas tiendas donde venden equipo de seguridad y cosas de esas para trabajos pesados. Y no me sirvió nada de eso. Recuerdo que desde niña todo eso que ocurre en las Navidades y Año Nuevo de tronar cohetes o petardos, como le dicen en España, pues sí lo sentía muy fuerte y no dudo que eso haya contribuido a tener cierta desregulación. Pero nuevamente, el hecho de querer ser parte del festejo, de estar con mis primos y toda la familia tronando cohetes, pues a pesar de que me daba miedo, en menor medida participaba un rato, al igual que esto de los globos, que siempre me han causado mucha ansiedad.
No me gusta inflar globos, aunque lo he tenido que hacer en ocasiones para ayudar en fiestas de mis sobrinos o de alguna amistad, no sé. Pero el simple hecho de pensar en ese sonido que produce cuando revientas el globo es de las cosas que más me llegan a alterar. En ocasiones a mi familia se les ha ocurrido que en vez de comer las 12 uvas para darle la bienvenida al año nuevo, cuelgan ahora 12 globos en un hilo de un extremo de la pared al otro y a cada quien le dan un alfiler para que reviente un globo según el mes que corresponda, cosa que yo jamás hago. Siempre termino regalándole mi turno a alguien más. Simplemente no lo soporto. Ni se diga cuando alguien hace ese sonido chillante de cuando le saca el aire al globo sin reventarlo. Uf, lo detesto demasiado. Y quizá te preguntarás si fui a discotecas o fiestas donde ponían música fuerte. Y claro que sí. Pero nuevamente, por el hecho de estar con mis amigas, de pertenecer al grupo, de divertirme, y porque ya te dije que además me encantaba bailar. Y pues para socializar y conocer chicos y pues bueno, obvio, tienes que atreverte. Aunque te desregules, si no te quedas fuera. Pero creo que analizando bien mi proceso, el bailar y conectar con el ritmo de la música e incluso con las letras de las canciones, eso a mí me ayudaba, supongo, a enfocar mi sentido del oído hacia un determinado estímulo y bloqueaba otros. Pero bueno, por supuesto, no me libraba del zumbido en los oídos durante muchas horas después de una noche de mucho baile y música, lo cual, por cierto, recientemente, por tanta desregulación, hace más de un año que comencé a experimentar no solo el zumbido, sino un tinnitus pulsátil muy intenso, el cual me hace sentir los latidos de mi corazón muy fuertemente en los oídos y que en ocasiones me ha llegado a atravesar toda la cabeza de un oído al otro como si fuera una corriente eléctrica, sumándole algunas migrañas y pocos mareos. Eso me ocurre cuando estoy desregulada a veces. Mas, sin embargo, este síntoma lo he llegado a reducir muchísimo, el tema del tinnitus, gracias a diversas herramientas que he aprendido para calmar mi sistema nervioso de forma natural. No he tomado medicamentos para ello, ni he acudido con ningún médico u otorrino, que seguramente lo que harían es, supongo, recetarme medicamentos. Pero quiero aclarar que yo elegí desde hace mucho tiempo y sigo eligiendo ir a la raíz del problema, a entender el porqué de mis síntomas o enfermedades y a buscar la solución desde adentro, desde la mente, porque todo ahí inicia, aunque se vuelve más complicado cuando tu procesamiento es mucho más sensible que el resto de las personas, pero ahí la llevo. Y bueno, en cuanto al sentido del olfato, hay varios olores que me afectan mucho, iniciando por el humo del cigarro y el smog de los camiones y los autos en la calle, la humedad, el olor a pintura o thinner, el olor a cloro, pinol, fabuloso y en general productos químicos para la limpieza. Si bien esto no siempre fue así, bueno, siempre sí se me hacía muy fuerte, pero repito, es que tiene mucho que ver el contexto en el que estás en el momento actual, porque cuando he estado muy desregulada es cuando más me han afectado estos olores, ¿no? A químicos, cuando quizá en otras etapas de mi vida no ha sido tanto y yo misma pues utilizaba alguno de ellos para limpiar la casa, para trapear, en fin. Actualmente no puedo hacerlo, de hecho utilizo vinagre blanco y bicarbonato de sodio, porque si utilizo sobre todo el fabuloso en casa cuando mis papás a veces sí lo utilizan, yo me encierro en mi cuarto, literal, porque se me hace muy fuerte el olor. Ah, bueno, también, por ejemplo, la popó de los perros de mi vecino, o sea, literal, con que haya un poquito de brisa, ya parece que me los
estoy así oliendo aquí, enfrente de mí. El olor de la basura, por ejemplo, el polvo y los perfumes. Y esto de los perfumes justo es lo que quiero compartirte ahora. Recuerdo que cuando traía problemas muy fuertes de rinitis alérgica, que he tenido esos problemas en distintas etapas de mi vida, pero en una ocasión en especial, cuando estuve viviendo en la Ciudad de México, y recuerdo que al meterme al metro por la mañana para ir a trabajar, en el vagón donde solo van puras mujeres, recuerdo haber tenido que utilizar cubrebocas desde entonces, todavía no era época de COVID, o con el suéter o la bufanda o algo que traía para el frío para taparme la nariz, porque resulta que pues casi todas las mujeres iban bien perfumaditas a su trabajo y eso era la muerte para mí. No las culpo, pero pues yo tampoco tenía la culpa, pero fue una etapa en la cual estuve muy desregulada y eso pues quizá en algún otro momento de mi vida pude haberlo soportado mejor, pero en eso entonces era demasiado para mí. Y quiero abrirme a compartirte una experiencia que si bien no ha sido la única con respecto a mi sensibilidad olfativa, ocurrió hace algunos años con un ex durante un fin de semana que hubo puente vacacional y como estábamos en ese entonces viviendo en la Ciudad de México, pues nos quedaba relativamente cerca la ciudad de Querétaro y él tuvo la gran idea de pasar el fin de semana allá y claro, me emocioné, estuve de acuerdo. Pero al llegar nos dirigimos primero hacia cierto hotel en el cual, si no mal recuerdo, comentó que hace algunos años él se había hospedado ahí con unos amigos y le parecía una buena opción, no tan costosa. Así que, bueno, él bajó para ir a la recepción, mientras yo me quedé en el auto en doble fila. Y mientras estaba sola recordé algunas experiencias que había tenido años previos con lugares donde había alfombra. Incluso en casa de mis papás años atrás, cuando tuve problemas fuertes de alergia en la piel y urticaria, tuvimos que quitar la alfombra de mi recámara por indicación del alergólogo que me estaba atendiendo. Así que cuando él regresó al auto, le pregunté que si las habitaciones tenían alfombra, porque es muy común que guarden humedad y polvo si no se les da un mantenimiento continuo. Y le comenté que eso a mí me causaba problemas con mi nariz. Recuerdo que se me quedó mirando con cara de como diciendo no me jodas. Y su respuesta fue, la verdad no sé si hay alfombra, pero ya aquí nos vamos a quedar. Estoy cansado de manejar. Y verás, si en ese momento yo hubiese sabido que sí es real que funciono diferente y que sí es real que soy más sensible que otras personas a ciertas cosas, creo que la historia hubiera sido diferente. Por supuesto, hubiera puesto mi salud como prioridad. Es más, ni siquiera hubiera pasado eso si al yo conocerme y saber que no me llevo bien con las alfombras con humedad y saber que hay una razón real, simplemente se lo hubiese podido comentar mucho antes de siquiera iniciar el viaje. O sea, nuevamente, no le echo la culpa ni a él ni a nadie, pero pues tampoco yo la tenía. Y bueno, ¿qué te digo? Al siguiente día, al despertar e ir al baño y sonarme la nariz, pues obviamente me sangró, me ardía por dentro y sentía como muy resecas mis fosas nasales. Y obvio, para no incomodarlo y para que no sintiera que le estaba reprochando algo, pues no dije nada. Simplemente me quedé callada, con cierto miedo a que si decía algo, pudiera obtener su rechazo, sus juicios y quizá hasta su mal humor. Y esas son el tipo de cosas
que al menos para mí ya no son negociables ahora. Y aunque se escuche fuerte, prefiero alejarme de todas aquellas personas con falta de empatía y de compasión, porque cuando alguien quiere ayudarte, cuando alguien desea tu bienestar y cuando te aceptan tal como eres, ese tipo de situaciones no tienen ni por qué ocurrir, ¿sabes? Pero, por supuesto, para llegar a ese punto de ser aceptado como eres, vaya, haciendo a un lado el victimismo, no es como que quiera que los demás me acepten solo a mí, porque, a ver, esto es recíproco y de eso se trata todo este tema de la inclusión y de la diversidad y neurodiversidad, porque cuando hablamos de diversidad no solo nos referimos a las personas autistas ni en general neurodivergentes, sino la palabra diversidad nos engloba a todos, neurotípicos y neurodivergentes, porque así como yo quiero, me gustaría y pido que me acepten tal como soy, por supuesto que es lo mismo que yo necesito dar hacia los demás, porque dar y recibir es lo mismo. Y verás, es que tal cual, así como en este caso ocurrió con mi ex, no solo él, o sea, hay muchas personas que al no saber siquiera que existe o que existimos personas con un trastorno en el neurodesarrollo y qué es el neurodesarrollo y cómo funciona todo ese tema neuronal y que viene a desregular, ¿no? La forma en que los sentidos se perciben. Toda esta información en general del autismo, la mayoría de las personas, como no lo conocen, pues obviamente al ver una conducta o sí, básicamente la forma en que yo actué y me mostré en esta situación que te acabo de platicar, pues la mayoría de las personas lo único que piensan es que eres muy fresa o que te quejas demasiado o que eres muy payasa o sabes, cosas así que normalmente es lo que más abunda allá afuera, porque lo he escuchado y porque he convivido con muchas personas que siguen pensando así. Pero, y a eso se le llama ignorancia, finalmente, porque cuando conoces y sabes de todo este tema que te vengo platicando y de todo esto que trata mi podcast, pues ya como que te detienes un momento, ¿no? Porque ya no es como que no le creas a la persona. Y repito, hablo por mí en este caso y hablo desde mi propia experiencia. Desconozco si haya personas neurodivergentes o neurotípicas que utilicen sí este tipo de conductas como para controlar o influir en otras personas o como estrategia de victimismo y, en fin, para obtener algo a cambio, ¿no? No lo sé, desconozco, debe haber personas, por supuesto, que actúen así, pero al menos en mi caso, verás, yo nunca me he considerado que me queje como nada más, o sea, porque sí, como por dar lata, como por caer mal, como por convertirme en una persona tóxica, o sea, realmente si algo digo que me afecta o me molesta es porque así es. Pero desafortunadamente en nuestra sociedad pues hay esta carencia, repito, de empatía, de realmente cuestionarte por qué la otra persona piensa, siente o actúa de forma diferente a ti o a la mayoría. Y verás que si haces ese trabajo de indagación, pues vas a encontrarte con muchas cosas, como estas, como que soy una persona autista y que soy hipersensible sensorialmente. Y esto es así. Esos son los tipos de retos que las personas como yo tenemos que vivir a diario y a veces se puede hacer algo al respecto, otras veces no. Y no porque el hecho de que las demás personas
no tengan idea de que cosas así nos pueden llegar a afectar mucho a cierta minoría, o incluso aunque lo sepan, pero si les vale madre, pues, ¿qué te digo? Y bueno, nuevamente te preguntarás, ¿qué no ibas a los antros en su momento? Y ahí las personas fuman, ¿no? Sí, y ese era un tema que jamás creo haberlo comentado con ninguna de mis amigas abiertamente. Solo sabían que yo no fumaba y que no me gustaba el humo del cigarro, porque incluso algunas de ellas, de mis amigas, pues también fumaban de vez en cuando. Mas, sin embargo, lo que yo hacía era aguantar la respiración y en la medida de lo posible hacía como que volteaba hacia otro lugar, aprovechaba para respirar y además mi salvación era cuando me paraba de la mesa a bailar. Ahí podía moverme más libremente y no colocarme tan cerca de los que estaban fumando. Y así, pues siempre busqué la forma de estar, pero no estar, escabulléndome y esquivando ese tipo de estímulos, que sé que pasaron pues desapercibidos por muchas personas a mi alrededor, por supuesto. Y cuando conozco a algún chico que sé que fuma, aunque me guste un poco o mucho, automáticamente, y tengo que decirlo, lo descarto si es fumador. Incluso en una ocasión, un güey con el que estuve saliendo poco me dijo que no fumaba, recuerdo, me mintió y tarde que temprano descubrí que sí, e incluso en una ocasión descaradamente se puso a fumar frente a mí. Y bueno, entre otras cosas, pues obvio no funcionó, ¿verdad? Algo que no precisamente tiene que ver con los olores, pero que he experimentado toda mi vida, es el hecho de que nunca he podido sumergirme en el agua sin taparme la nariz. Todas las veces que en mi infancia y juventud lo hice en alguna alberca o donde fuera, era porque utilizaba un visor de esos que te cubren toda la nariz, o sea, los ojos y la nariz. Los famosos gogles, esos no son para mí, no me sirven. Necesito tapar la nariz. Es como si aunque yo no quiera y aunque intente darle la señal a mi cuerpo de no aspirar el agua con la nariz, el simple hecho de sentir la sensación del agua en la orilla de mis fosas nasales me causa tal reacción que no puedo evitar no inspirar el agua. Así que, pues nunca pude aventarme clavados ni nadar por debajo del agua, a menos que fuera con un visor. Y veía cómo mis hermanos y mis primos y tanta gente que se sumerge así como si nada, es frustrante. Incluso hace unos años recuerdo haber ido de vacaciones a Playa del Carmen y haber pagado unas clases de buceo que duraron 2 días. Pero creo que el instructor de plano se dio por vencido conmigo porque había una maniobra que quería enseñarme para que en caso de estar bajo el agua en pleno buceo, si me entraba agua al visor, yo pudiera sacar esa agua sin necesidad de salir a la superficie. Y fue algo muy estresante porque durante algunas horas estuve intentándolo muchas veces, pero no pude. Siempre se me metía el agua por la nariz y obvio era muy incómodo, me dolían las fosas nasales y mi cabeza. ¿Cómo olvidar esa experiencia? El segundo día consistía ya en bucear y se suponía que eran 2 escenarios los que visitaríamos, pero mi sensibilidad con la temperatura del agua no me ayudó mucho. Yo sentía que me congelaba, mi cuerpo temblaba y mis tímpanos me retumbaban horrores. Fue más bien una experiencia estresante y vergonzosa, porque tal era mi temperatura corporal al salir de ahí que ya no pude volver a meterme en el agua. Incluso la segunda práctica recuerdo que era en un lugar más profundo, más hondo y con un mejor paisaje de arrecifes, pero en su lugar me tuve que quedar en la lancha con el conductor, literal,
intentando calentarme con el sol, que estaba todo lo que daba, tal cual como iguana tomando el sol, pero aún así tardé mucho en regular mi temperatura. Era impresionante cómo, siendo un día soleado y caluroso, para mí no me bastaba, no podía calentarme. Otro tipo de sensibilidad es también la visual, que va desde la propia luz del sol, por lo cual casi siempre suelo salir con lentes oscuros, y si no lo hago y hay mucha luz o mucha resolana, me duele la cabeza. Recuerdo haber estado yendo durante mucho, bueno, no mucho tiempo, un tiempo a equinoterapia, en un horario más o menos entre 11 y 12 del día, y por el mugre casquito ese que te ponen, pues no te caben los lentes oscuros, a menos que sean de esos tipo deportivos, que son más chatos. Pero como no tenía, opté un tiempo, pues más bien por ponerme una gorra y encima el casco. El caso es que habían días en que al regresar a casa era tanto lo que me lastimaba la luz que literal llegaba y me metía a mi cuarto y cerraba las ventanas y las cortinas, sobre todo, perdón, y no quería ni salir a la cocina porque la poca luz que entraba me lastimaba muchísimo. Era como si me hubiera sobrecargado de tanta luz. La luz de los supermercados o plazas comerciales en ocasiones, sobre todo cuando estoy un poco más sensible, más desregulada, también se me hacen muy fuertes. Recuerdo que en una ocasión, bueno, no solo en una, en varias, pero ahorita solo recuerdo bien una para platicarte, en la que me tuve que poner los lentes oscuros dentro del supermercado, lo cual obviamente llamaba la atención y las miradas se posaban en mí, como con ese gesto diciendo, ¿qué le pasa a esta loca, no? Pero verás, en un momento así, en verdad es como una situación de vida o muerte, en verdad te vale madre el que dirán, porque literal, o sea, te bloquea la visión, no puedes ver. Incluso en el cine, que por cierto hace mucho que no voy, también recuerdo haber tenido en alguna ocasión que sacar mis lentes oscuros porque la pantalla se me hacía muy grande y con excesiva luz. Y por supuesto que tengo muy presente que también por la noche no me viene nada bien estar tanto tiempo en la computadora o el celular, porque cuando lo llego a hacer sufro las consecuencias. Y si bien en general esto de exponernos a la luz azul de los dispositivos nos afecta a todos, en mi caso los síntomas digamos que se hacen presentes de forma casi inmediata. Lo siento en mi sistema nervioso. A diferencia de quizá una persona que no es tan sensible y pues no se percata de que ese tipo de luz le puede llegar a provocar algo, no lo detectan, pero una persona que es sensible, pues sí, o sea, enseguida lo sientes. Otro rasgo de sensibilidad en mi caso es a la textura de la ropa. Lo más común son las etiquetas que te pican o te causan alergia en la piel y que cuando las logras recortar con unas tijeras se siente un alivio. Desde chica algunas telas de mezclilla de los jeans me causaban y me siguen causando una sensación que podría describir como si estuviera deslizando por mis piernas un costal de esos donde guardan granos y semillas, así como con tela rasposa que pica. Y hoy, solo de pensarlo, me causa ñañara. Recuerdo haberme quejado en múltiples ocasiones y solo recibir miradas extrañas, tanto de mi hermana como de mi mamá, cuando les decía que no me quería poner pantalones de mezclilla, sobre todo porque donde vivíamos hacía mucho calor y había mucha humedad. Pero como veía que era lo que estaba de moda, todo el mundo usaba jeans, porque supuestamente era lo más cómodo, aunque para mí no lo era. Y, a ver, ya sé que muchos podrían decir, pues
güey, o sea, te hubiera valido madres, ¿no? Y no te los hubieras puesto, los jeans. Cierto, pero se te olvida que cuando tienes una autoestima por los suelos, cuando cargas una mochila tan pesada sobre tu espalda con tantas etiquetas que te repiten una y otra vez, que eres una niña insegura, que te quejas de todo, que eres muy llorona, etcétera, etcétera. Y cuando lo que más deseas en el mundo es ser como los demás, pues, ¿qué te puedo decir? Te metes los jeans porque te los metes, ¿sabes? Y así fue. También recuerdo que hace algunos años, durante un intercambio de regalo en Navidad, una compañera de mi trabajo me obsequió una bufanda y estaba linda, pero el único inconveniente fue que la tela picaba horrible. Y creo que solo la usé una o dos veces porque terminaba con todo el cuello rojo y rascándome por tanta picazón. Y con respecto a esto de las texturas, existen muchos ejemplos de cómo se pueden experimentar esas sensaciones, aunque yo no tuve mucho problema con eso, pero sí sé que hay personas que, por ejemplo, ciertas superficies les causan sensaciones incómodas o materiales como la plastilina o las cosas aguadas o babosas o incluso la sensación del agua sobre la piel o la arena. En fin, es que hay muchos casos diferentes. También esto de las texturas muchas veces provoca que algunas personas metan ciertos objetos a la boca o que los chupen. Eso de cuando los niños se meten un puñado de arena en la boca, supongo que también es por la sensación que les provoca. No recuerdo que me haya pasado a mí, no que yo sepa, pero creo que también sería pues algo a observar. Lo dejo ahí. Lo que sí es que en cuanto al tema de sensibilidad táctil, las personas como yo solemos tener consecuencias fuertes con los piquetes de insecto o cuando te rozas una parte del cuerpo con la pared o con algo rasposo. Yo recuerdo que en una ocasión viví en un departamento donde el bañito era pequeño y tenía la pared como tiroleada, así como con piquitos, y era tiro por viaje. A cada rato me andaba golpeando con la pared, con las manos, y me cortaba muy fácilmente. También, si por ejemplo hace mucho frío y el agua para lavar los trastes está helada, tengo que utilizar guantes, porque si no mi piel se pone como muy delgadita y me corto con cualquier cosa, con facilidad. También, ¿qué otra cosa? Recuerdo, bueno, hasta la fecha, si me pongo a pelar chayotes, sin ponerme una bolsa en la mano y toco el chayote así tal cual, la piel, sin la cáscara, la piel de mis manos se reseca demasiado y se me empiezan a pelar las manos. Como si estuviera, no sé, deshidratada durante varios días o semanas. En fin, ahora refiriéndonos a la sensibilidad hacia las texturas de los alimentos. En mi caso no tuve tanto de esto durante mi infancia, creo, o quizá haya contribuido mucho el hecho de querer cumplir con el rol de buena niña, porque recuerdo que cuando algún otro niño, algún primo o hijo de algunas amistades de mis papás que comían en casa y pues no se querían comer la comida que había preparado mi mamá, pues escuchaba los típicos comentarios de que eran unos niños muy remilgosos o no muy bien educados. Así que quizá por eso yo, aunque no me gustaron algunas cosas, pues me las terminaba comiendo siempre. Y era muy bonito escuchar a mi mamá cuando platicaba con otras personas y hacía el comentario de que sus hijos nunca fueron remilgosos para la comida, que nos comíamos todo. Y eso a mí pues me enorgullecía. No sé. Lo que sí te digo es que cuando era niña
sí solía hacer estas mezclas con la comida, lo dulce con lo salado, y hacía combinaciones raras. Y recuerdo sí haber escuchado, pues creo que de mis hermanos o no sé si de mis papás algún comentario, pero pues X, o sea, aún así lo hacía, era como una sensación en cuestión de sabores, como, no sé cómo describirla, como muy intensa. Algo que sí me daba mucho asco era comer huevos hervidos a medio hervir, o sea, que no quedaban duros, o sea, cuando la yema queda como aguadita, así de guacala. O sea, si no están duros, no me los puedo comer. Y peor cuando en casa me acuerdo que nos intentaron acostumbrar o alguna vez, no sé por qué, mi papá le echaba a los frijoles, al caldo de frijoles, un huevo crudo. Cuando estaba el caldo todavía muy caliente, le echaban el huevo crudo y según que pues ahí con lo caliente se medio cocía, ¿no? Pero, o sea, no. O el típico licuado ese de huevo que le echas el huevo crudo o no sé cuántos huevos ahí en la leche. No, bueno, espantoso, pero en fin. Tengo un tema con las manzanas rojas. No sé cómo se llaman, pero yo me refiero a ellas como las manzanas de Blancanieves, las cuales desde toda la vida su textura porosa me causa como una sensación muy fea en la boca. Lo siento como algo pastoso. Me dan ganas de escupirlas. Y recuerdo haberle comentado esto a mi mamá desde hace muchos años atrás, pero pues creo que nunca se tomó en serio. Incluso hasta la fecha, si mis papás van al súper y compran fruta, pues casi siempre terminan comprando ese tipo de manzanas, porque sí, son más baratas, pero la verdad no, prefiero no comer. Y vaya que me gustan las manzanas, pero esas no. A menos que o me entere de que van a ir al súper, por ejemplo, y les especifico varias veces que por favor me compren aunque sea unas manzanas de las amarillas, de las Golden o Gala, para mí, aunque ellos quieran comprar de las otras, está bien, pero yo no puedo comerlas. Y no es por una payasada, de verdad, o sea, se siente horrible desde que le das la mordida y, no sé, como muy pastoso, no puedo describirlo de otra manera. Creo que muchas veces cuando las personas no te creen que ciertos alimentos te causan una sensación desagradable en la boca, porque ellos simplemente no lo han experimentado nunca, se vuelve algo muy frustrante. Ahora entiendo a todos esos niños que no quieren comer ciertos alimentos, sobre todo ciertas verduras o frutas, los cuales generalmente suelen ser juzgados por sus propios padres y obligados a comérselos. En verdad, es un infierno. Es increíble reconocer cómo una experiencia así de tonta para muchos puede causar incluso traumas para toda tu vida. Y no estoy exagerando, lo digo en serio. Y bueno, a ver, o sea, también tengo presente que habrá algunos niños que solo por, como dicen por ahí, ¿no? Por payasada no se quieren comer la comida y chantajean a los papás porque prefieren comer comida chatarra o algo que a ellos les parezca más sabroso. Todo es posible, pero por eso comparto toda esta información, porque se requiere ser más observador, como papá, como mamá. Habemos personas con cierta sensibilidad a muchas cosas, es real, y en esos casos se deben buscar opciones, no solo intentar que el niño o la niña se adapten porque sí, no con la intención de que sean normales como los demás niños y que a huevo se coman todo lo que les des, que no dejen nada en el plato. Es que hay herramientas que te permiten evaluar y conocer si tu hijo o cualquier persona es sensible a determinados estímulos. Y a esa herramienta se le llama perfil sensorial, del cual te quiero platicar a continuación. ¿Y qué es un perfil sensorial? Es un instrumento de evaluación con base científica que sirve para determinar cómo las personas procesan la información sensorial
en su día a día. Nos ayuda a entender el tipo de complejidades de ese procesamiento sensorial y tiene la función de recopilar información sensorial relacionada con el hogar, con la escuela, el trabajo, y para que de la mano de un terapeuta ocupacional se puedan pues crear ciertas estrategias para ayudar a la persona en cuestión a no ser como invadido por tantos estímulos para poder lograr cierto equilibrio, y el cual consiste en una serie de cuestionamientos de básicamente 6 categorías, que es el procesamiento gusto olfativo, el procesamiento del movimiento, el procesamiento visual, el procesamiento táctil y tanto el nivel de actividad como también el procesamiento auditivo. No sé honestamente cuántos instrumentos de evaluación existan para el perfil sensorial, pero al menos a mí me aplicaron el que es para adolescentes y adultos de Winnie Dunn. Y a través de toda esta información recopilada, gracias al extenso cuestionamiento que te hacen, con toda esta información hay... El siguiente paso es llenar como una serie de cuadrantes para ver en cuál es tu caso, o sea, en dónde te ubicas tú con respecto a la sensibilidad sensorial y la evitación de estímulos sensoriales. Y en mi caso, en estos dos cuadrantes de la sensibilidad sensorial y la evitación sensorial, me ubico en el último apartado, el cual es catalogado como que necesita mucho más apoyo que la mayoría de las personas. Y por supuesto esto va a variar de acuerdo pues a la manera en que cada uno de nosotros procesamos la información. Y para ir cerrando quiero compartirte una parte del reporte sensorial que me otorgaron a mí a raíz de esta evaluación que me hicieron. Y primero se explica qué es el procesamiento sensorial. El procesamiento sensorial implica recibir información tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo, organizándola para darle un sentido y dando respuesta a esa información procesada. Nosotros recibimos información sensorial de nuestros sentidos, es decir, recibimos información visual, auditiva, táctil, del olfato y del gusto, pero también vestibular y propioceptivo. Un procesamiento sensorial adecuado es aquel que nos va a permitir contar con las habilidades necesarias para realizar actividades que implican el uso de la concentración, la organización, el generar aprendizajes nuevos, así como el favorecimiento de la confianza y el razonamiento, lo que permite un adecuado desarrollo tanto en ambientes educativos como laborales. Y la conclusión de mi evaluación fue esta. Dentro de los resultados obtenidos se puede encontrar que existe un desorden del procesamiento sensorial. Esto es debido a que la percepción de los estímulos sensoriales, es decir, la información que entra al sistema nervioso, generará una sensibilidad o una evitación sensorial ocasionada por una respuesta o una percepción de estímulos que será procesada en un rango mayor en comparación con otras personas. Esto se puede observar ante la molestia o dificultad de permanecer de manera prolongada en sitios que tienen saturación auditiva, visual u olfativa. Y esta evaluación del perfil sensorial yo sí sugeriría que se buscara, que se hiciera, sobre todo cuando existen las sospechas o ya se comienza a observar
pues de cierta manera alguna sensibilidad a cualquiera de estos estímulos o a cualquiera de estas situaciones que te platiqué en este episodio. Sobre todo, pues si se trata de una persona altamente sensible o con algún trastorno del neurodesarrollo, porque no solo este tema del perfil sensorial es exclusivo para los autistas. Hay varias personas que no son autistas, pero que pueden ser sensibles a ciertas cosas. Y en el caso de los niños, pues me parece que sería lo ideal para que desde muy temprana edad se le pueda apoyar y no tenga este niño una sobresaturación de estímulos que pues, le pueden llegar a afectar y a causar desequilibrio no solo durante su infancia, sino como ya te lo vengo platicando, pues te puede llevar a mucho desequilibrio en todo el transcurso de tu vida. Y bueno, pues con este episodio cerramos la parte de los rasgos de sensibilidad. En el anterior te hablé de la emocionalidad y en este más de un tema de sensibilidad en cuanto a estímulos del perfil sensorial, auditivos, visuales, táctiles, olfativos. Y bueno, no quiere decir que ya se hayan terminado los rasgos autistas, por supuesto que no. Todavía hay muchísimos y te estaré platicando más en los siguientes episodios. Espero que toda esta información te sea útil, sobre todo para comenzar a observar, iniciando por ti mismo. Obsérvate qué tipo de situaciones o estímulos o texturas te causan qué sensación. Y aunque no seas extremadamente sensible, eres un ser humano y también sientes. Y muchas veces estamos muy hacia afuera. Y creo que una de las cosas más hermosas y que te pueden acercar a esa paz interior es conectar precisamente con tus sentidos, que es lo que muchos autistas y personas altamente sensibles logramos hacer cuando hay un equilibrio, cuando no hay una sobresaturación. Todo esto que te platico, que de cierta manera es algo o se ve como algo negativo, cuando sabes enfocarlo hacia cosas buenas, hacia cosas creativas, el ser una persona altamente sensible te lleva a experimentar la vida de otra manera. Y esas son el tipo de cosas que nos gustaría que las personas neurotípicas pudieran aprender y valorar de nosotros, los que somos más sensibles, porque sigo pensando que si hubiera más personas sensibles en este mundo, definitivamente sería otra la historia que estaremos contando. No habría tanta violencia, tanta injusticia. Y pues nada, ya me voy a poner a intensear, así que mejor ya le paro. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Soy Rubí Elena y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.